Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un nuevo encuentro del curso de ingreso a la universidad en la Argentina. En este encuentro vamos a charlar un poco de lo que se conoció como esta suerte de relación entre la universidad y el Estado peronista, fundamentalmente durante el periodo 1945-46 hasta la caída del peronismo, y vamos a hacer también alguna referencia a periodos posteriores al proceso de 1955 hasta el año 1983. Esencialmente, más allá de la abundante literatura que existe sobre el periodo y de las características a favor o en contra de lo que fue el proceso del Estado peronista en esta, digamos, en esta primera etapa de los años 40-50, es importante de alguna manera mencionar la trascendencia que va a tener el peronismo fundamentalmente en lo que hace a la educación en su totalidad. Esto es una realidad ineluctable y de hecho digamos que dentro de los procesos de transformación que se llevaron a cabo en el país durante ese periodo, tanto en lo económico como en lo social, desde el punto de vista educativo los cambios fueron de una trascendencia importantísima. Cabe mencionar que obviamente no fue una tarea fácil y de hecho importantes sectores de lo que se consideraba en ese momento la oposición al peronismo no estuvieron de acuerdo de alguna manera con las reformas trascendentales o profundas que llevan a cabo el peronismo en la educación, esencialmente porque, digamos, la política del peronismo tendió fundamentalmente a primero llevar a cabo una etapa de intervención a la universidad, motivo por el cual la universidad perdió su autonomía. Hubo un reemplazo masivo de autoridades y de docentes y el Poder Ejecutivo reasumió el rol, digamos, de ejecutor de las políticas universitarias y de lo que sería la administración política y económica de las universidades. Esto realmente es una verdad sumamente interesante. Amén de que en el año 1947, y esto es un dato importante, se va a aprobar la ley 13.091, una ley que va a provocar cambios muy importantes y que va a provocar la derogación de lo que charlamos en algún momento, que se conoció como la ley Avellaneda, y el establecimiento de una nueva ley para las universidades, esta vez con una ley de 118 artículos, muy minuciosamente desarrollados, y que tendieron fundamentalmente a una reforma trascendental del sistema universitario. Esto también de que un cambio muy importante en lo que hace a la educación primaria y secundaria, con la fundación de nuevas escuelas, nuevos establecimientos, el mejoramiento de las estructuras, pero detrás de todo eso, quizás lo más interesante, tenga que ver con esta idea de la universidad obrera, creada en su momento a partir de una serie de cambios que introdujo la ley 13.329, una ley que va a crear lo que se va a conocer como la Universidad Obrera y que va a establecer un sistema bastante particular que va a servir a los fines de que de generar un puente, podríamos llegar a decir desde el punto de vista educativo, para la generación de los que se va a conocer como ingenieros de fábrica. Evidentemente, ustedes tienen ahí una biografía sumamente interesante que tiene que ver con primero lo que fueron los debates parlamentarios para lo que fue la votación de la ley de la Universidad Obrera, pero también para conocer de alguna manera cuáles eran los requisitos que generalmente debían cumplirse para ingresar a esa universidad. ¿Qué quiero decir con esto? La creación de la Universidad Obrera, al generar un puente entre
aquellos que no habían de alguna manera terminado, podríamos decir, regularmente sus estudios e ingresar a la universidad, lo que hace es establecer este puente mediante el cual aquellas personas que tenían una formación que no era completa y que trabajaban en fábricas, en talleres en aquellos tiempos, tuvieran que cumplir una serie de requisitos que involucraban llevar a cabo una serie de cursos, obtener una serie de certificados, y cumplido ese trámite uno podía ingresar a esta suerte de universidad obrera, en donde fundamentalmente la idea era volcarse fundamentalmente lo que eran los intereses del país, que era esta etapa de industrialización para la sustitución de importaciones. Y en este sentido, una fuerte etapa de industrialización, con lo cual se van a abrir distintas sedes, como si fueran secciones universitarias, en distintas partes del país, y que van a tener por objetivo apuntar a esos polos de desarrollo que eran fundamentales en ese tiempo para la Argentina, como tiene que ver con el tema de ferrocarriles, con el tema aeronáutico, con el tema fundamentalmente lo que tiene que ver el desarrollo industrial general, podríamos decir de industria liviana, y que de alguna manera servía para ir colocando a la Argentina dentro de lo que era el proyecto del Estado peronista, y que tenía que ver, y en esto digamos la biografía que ustedes tienen es muy interesante, y que marca esta necesidad de la construcción del nuevo sujeto, un sujeto que sepa más hacer que decir. Esta idea del sujeto del más saber qué hacer que saber qué decir tenía que ver un poco con este criterio, que partía de una crítica de lo que podríamos llamar lo que había sido hasta ese momento la educación universitaria tradicional, en donde Perón de alguna manera apuntaba a esta cuestión un poco de los nuevos desafíos presentes en los que se colocaba la Argentina, y en la cual se le intentaba sacar de ese grupo de países, digamos, periféricos, y que, dado que tenía las condiciones como para poder llevarlo a cabo. Obviamente que si bien no existían quizás el elemento docente suficiente como para poder llevar a cabo esta tarea, lógicamente se tuvo que contratar docentes de otros países. Era un proceso, en una época bastante particular en lo que hace circulación de lo que podríamos llamar cerebros, o sea, técnicos y demás, de posguerra, y una época en la cual el peronismo va a saber aprovechar muy bien para lo que es la etapa del desarrollo industrial. Tengan en cuenta que en la Argentina no solamente va a desarrollar en ese tiempo lo que son los comienzos de lo que llamaríamos el desarrollo de la energía nuclear, sino la creación de una de las flotas aeronáuticas más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, lo que fue Aerolíneas Argentinas, o lo que es Aerolíneas Argentinas, y su creación desde el peronismo. O sea, los avances son extraordinarios, fueron extraordinarios, eso sin lugar a dudas. La Argentina se colocó en los primeros puestos en Latinoamérica, superando en algunos aspectos a los dos grandes monstruos de ese momento, Brasil y México. Con lo cual podemos llegar a decir que el proceso educativo universitario fue de la mano fundamentalmente con un proyecto de país y de desarrollo, de industrialización y de mejoramiento de las condiciones económicas y sociales, que fue trascendental. Con respecto a esta universidad obrera y sus sedes que se van a desarrollar, hay que tener en cuenta que, bueno, lógicamente hubo una impronta muy importante sindical dentro de esas universidades, y que, digamos, el título que se llegaba a obtener era un título que estaba relacionado fundamentalmente con esta figura del ingeniero de fábrica, una persona que esté técnicamente capacitada para desarrollar lo que le llamaríamos los procesos de industrialización que se requerían en su momento, y con proyección, digamos, hacia el futuro. Se van a crear entonces
esta suerte de facultades regionales que se van a crear en Córdoba, se van a crear en Rosario, en Mendoza, en Santa Fe, y van a funcionar durante varios años, a pesar después de la caída la caída de Perón en 1955, hasta que para el año 1959 desaparece definitivamente esta figura de universidad obrera y se va a transformar en lo que hoy se conoce como la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Es muy interesante en estos puntos también observar que hubo un aumento exponencial de las matrículas universitarias. De hecho, entre el periodo 45-55, las universidades se incrementaron casi en un 200% en cuanto a población estudiantil, que no es un dato menor. Y tengamos en cuenta también que lo que hace el peronismo y lo que va a lograr, y después va a profundizar mucho más adelante, es un poco esta suerte de la masificación de la universidad y de una real democratización del sistema. ¿Por qué hago referencia a esto? Fundamentalmente porque uno considera que, teniendo en cuenta el proceso de la reforma universitaria de 1918, digamos, esto había sido, digamos, lo máximo. Y en realidad no. En realidad, el reformismo lo que logró fundamentalmente es que los sectores medios altos ingresaran fuertemente en la universidad. Pero de ahí para abajo era prácticamente difícil para el resto de aquellos con aspiraciones universitarias poder ingresar a la universidad. Y de hecho, el logro de que la universidad se transforme a partir del año 1949 en una universidad de ingreso libre y gratuito es lo que termina de romper realmente esta cuestión. Esto quiero que quede muy claro, porque a veces se dice que por la reforma de 1918 se logró la gratuidad de la enseñanza, y eso no es real. O sea, recién va a ser el Estado peronista en el 49 que establezca por un decreto, algo que no hace muchos años el gobierno del Estado kirchnerista estableció ya como ley efectiva, porque se mantenía como con un decreto del peronismo de esos años, la gratuidad de la enseñanza. Y a partir de ahí todo lo que va a venir acompañado, porque todo lo que va a hacer pues, el sistema de becas, todo lo que va a ser la política de subsidios para los estudios y demás de los estudiantes, viene todo de la mano del peronismo. En ese sentido, la construcción de nuevos cuadros intelectuales y la necesidad también de la construcción de cuadros intelectuales, no solamente en las carreras de ingeniería, sino en otras carreras, va a ser sumamente importante. Como también es destacable mencionar que hubo mucha resistencia de los sectores medios altos profesionalizados, de los colegios de profesionales como el de ingenieros, a esta masividad. Cosa que a veces todavía nosotros observamos en las universidades. Particularmente el haber estado trabajando en varias universidades durante estas últimas décadas, me ha servido mucho para ver que existe todavía ese criterio símil elitista dentro de las universidades y que todavía existe una lucha bastante particular con esas, podríamos llamar, ciertas oligarquías intelectuales que todavía tratan de retasear y tratan de buscar un retorno al claustro. Por eso es sumamente importante entender todo este proceso y entender también que la masividad y la democratización que se logra a través del Estado peronista en la universidad va a provocar también un cambio intelectual muy fuerte en la universidad, porque la universidad, que había sido progolpista y antipopular, después del año 55 y progresivamente a lo largo de los años 60, se va a transformar en un foco de pensamiento y de resistencia a los próximos gobiernos de facto que va a haber en la Argentina, que van a durar hasta el año 1983, con sus pequeños intermedios de gobiernos democráticos. La universidad va a vivir permanentemente amenazada, intervenida, sin autonomía y con toda una serie de inconvenientes. Lo que sí la universidad va a generar también es mayor masividad, mayor apertura de ideas y una búsqueda permanente en lo que es el progreso y un acercamiento cada vez más profundo hacia los sectores sociales. Por eso digamos que
los logros consustanciales de lo que fue la reforma universitaria, más los logros excepcionales del Estado peronista, van a empezar a consolidarse recién y poder progresar prácticamente sin grandes sobresaltos recién a partir del año 1983, o sea, con el retorno a la democracia, previo a una etapa de normalización de 3 o 4 años que se había en todas las universidades, se va a iniciar a partir de los años 80 el proceso definitivo de progreso de lo que podríamos llamar la democratización y la autonomía universitaria. Hasta ese momento fue lucha tras lucha y pelea tras pelea de todos los sectores docentes, universitarios, de los alumnos y demás, para poder conseguir una universidad nacional y popular. Esto, sin lugar a dudas, es una parte importantísima de nuestra historia, especialmente para todos aquellos que nos hemos formado siempre en instituciones públicas y que debemos mucho, debemos muchísimo a la educación pública nacional y popular. Y en este sentido me parece muy interesante llevar a cabo un poco también este mensaje, un mensaje que fue y es, me parece muy importante, tema que ya lo estuvimos charlando en el primer encuentro y que después nosotros seguiremos profundizando en los encuentros que nos quedan, pero que sirven de alguna manera para entender esta impronta que ha establecido el peronismo. Recomiendo las lecturas que aparecen en el encuentro correspondiente a la gratuidad de la enseñanza, lo que tiene que ver con las reformas llevadas a cabo por el peronismo, todo lo que tiene que ver con los requisitos de la Universidad Obrera, esa cuestión también que lo van a encontrar ustedes en la lectura, que es los debates que se llevaron a cabo para lo que fue la aprobación de la Universidad Obrera y esta lucha entre lo que llaman los reformistas o viejos reformistas radicales y demás contra lo que podríamos llamar los renovadores, revolucionarios peronistas en su proyecto universitario de cambio para una universidad, para una Argentina con grandes aspiraciones y de progreso. Recomiendo esas lecturas y los prácticos correspondientes que estamos solicitando y que estamos leyendo progresivamente y de los que estamos viendo muy buenos resultados. Quiero adelantar un poco en este video eso, muy buenos resultados con respecto a los trabajos que estamos leyendo y con lo que es puntualmente la resolución de las consignas que se les propone. Bueno, seguimos entonces con el curso correspondiente.